Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos por este medio. Estos medios nos hacen llegar a ustedes de manera este, casi personal, porque pues con esta cuestión de la pandemia, a la mayoría de nosotros nos hemos habituado a recibir este tipo de educación, charla, capacitación o pláticas educativas a través de estos medios digitales. En esta oportunidad, pues se está transmitiendo por medio de la página de Facebook de la Universidad de Occidente. Agradezco de nuevo a los estudiantes de la Universidad de Occidente, a los estudiantes de enfermería, el confiar en mi persona y poder desarrollar esta temática durante estos minutos que ellos me proporcionan. Vamos a desarrollar el tema que se llama retos de enfermería en la COVID. Ustedes saben, el personal de enfermería y todo público en general, pues eh, están conscientes de que hace ya más de un año, pues que nosotros estamos viviendo este tema relacionado a COVID-19, que pues nos agarró muy de sorpresa, ¿verdad? Como todo fenómeno natural o todo tipo de pandemia en algún momento que ocurre en la humanidad, pues es sorpresivo porque aunque hay muchas teorías ahí conspirativas que les llaman, ¿verdad? Que fue desarrollado a propósito o que en algún momento está planificado. Pues la verdad es que hay mucha información quizás no corroborada en toda esta situación y por eso mismo, pues, pues nosotros como enfermeros hemos vivido esta situación así en carne propia y entonces el tema que los estudiantes hoy han escogido es eh, básicamente, eh, retos de enfermería en la pandemia COVID-19. Este tema es bastante importante para el personal de enfermería y para también el personal de salud. Vamos a iniciar definiendo la palabra reto. La palabra reto tiene varias acepciones, varias definiciones. Sin embargo, me gusta esta definición que ustedes la pueden encontrar ahí en la internet haciendo una búsqueda. El que dice que reto es crecimiento personal. Cuando alguien le dice a usted, te reto, le está diciendo, te propongo que crezcas personalmente. En alguna situación, ¿verdad? En alguna, en algún área de la vida, en algún área de la profesión, lo están retando a uno o le están proponiendo a uno crecer, ya sea de manera personal o de manera profesional. Este tema de retos de enfermería en la pandemia COVID-19, yo lo defino de la siguiente manera. Lo defino como el crecimiento personal y profesional en el cuidado de la persona, la familia y la comunidad. Nosotros los enfermeros sabemos que enfermería se define como la ciencia y el arte del cuidado hacia la persona, hacia la familia y a la comunidad. Por lo tanto, yo el reto de enfermería en en la pandemia de COVID-19 lo defino como crecimiento personal y profesional en el cuidado de la persona, familia y comunidad. Incluso, pues lo podríamos aplicar también desde el punto de vista del autocuidado. Hay una literatura muy rica en la experiencia que el personal de enfermería ha vivido y es esta que aparece en pantalla. Bueno, va a aparecer en pantalla. Esta, esta literatura o este documento
se publicó el 20 de octubre del año 2020 y se titula Enfermería durante la pandemia, retos, oportunidades y lecciones aprendidas. Este es un informe de un conversatorio que se tuvo con el personal de enfermería y se los pongo aquí en pantalla para que ustedes puedan enriquecerse bastante con este conversatorio. Aquí hay muchas ideas, las ideas no están ordenadas, la verdad no están ordenadas. Hay hay mucha información muy buena y enriquecedora, pero uno lo tiene que leer completamente y tiene que ir analizando la experiencia de cada una de las personas que va apareciendo. Pero les digo que parte de la información que yo propongo aquí está en este documento. Por lo tanto, este documento es público porque está publicada ahí en la internet y ustedes la pueden revisar. Vamos a ver entonces que hay dos declaraciones o hay dos este, frases que dicen algunos profesionales. Por ejemplo, Mónica Lana dice, la forma en la que nos tuvimos que enfrentar a la pandemia se resume en una palabra clave: cambio. Muy bien. Cuando nosotros iniciamos con el cuidado de enfermería de los pacientes con COVID-19 en el año 2020, yo me recuerdo los primeros pacientes que llegaron a los hospitales o a los servicios de salud, pues todos nosotros no estábamos preparados para dar, para no, para dar cuidado a este tipo de pacientes. Sin embargo, pues tuvimos que sufrir un cambio, ¿verdad? Tuvimos que sufrir un cambio en nuestro estilo de vida y este cambio se refiere a todo el cambio que hubo durante la pandemia. Tuvimos que dar un giro total a nuestro estilo de vida. Algunos que estábamos acostumbrados a dar la mano, a saludar con beso, a saludar con abrazo, pues tuvimos que cambiar esa costumbre de saludarnos, ¿verdad? Y ahora o nos damos el codo o nos damos el puño, ¿verdad? Y pues nos abstenemos de dar abrazos y de dar besos en la mejilla o dar la mano, y entonces todo eso cambió. En los servicios también pasó esto, ¿verdad? Cuando los que no usábamos mascarilla N95 o KN95 o incluso las mascarillas quirúrgicas, los que no queríamos utilizar ese tipo de mascarillas o ese tipo de cubrebocas porque nos daba algún tipo de problema, tuvimos que acostumbrarnos a ese cambio total, ¿verdad? Los que estamos en servicios de emergencia tuvimos que adoptar la utilización de la bata impermeable o la bata desechable, el gorro, las botas que nosotros conocemos o los zapatones que le llamamos, pues hubo un cambio total. Y esos son cambios mínimos. Luego vinieron los cambios más drásticos, ¿verdad? En el sentido de que teníamos que tener distanciamiento social, tenemos que tratar a los pacientes, a todos los pacientes como sospechosos hasta que no se confirme. Y total, fue un cambio, quizá si no de 180 grados, de 90 grados o de 360 grados, ¿verdad? Pero fue un cambio. Entonces, esta declaración es bastante importante, que nosotros cambiamos nuestra forma de enfrentar la pandemia. La forma de enfrentar la pandemia fue un cambio total, un cambio total. Y en cuanto a la profesión, Robert Nieves dice, la gestión de la crisis sanitaria ha puesto en evidencia la importancia de adoptar una perspectiva más global de nuestra profesión. Es decir, que quizá nosotros estábamos encerrados solo en nuestro servicio, solo en nuestra institución, pero cuando este fenómeno se comenzó a dar, comenzamos nosotros a investigar, a ver qué hacían nosotros profesionales en otros países,
qué medidas adoptaban, cómo ellos se conducían, qué protocolos estaban utilizando, y entonces, en fin, fue una antología de conocimientos que nosotros tuvimos, de manera que nos dimos cuenta que en nuestra profesión no estamos solos. No estamos solos dando cuidados aquí en Guatemala, no estamos dando solo cuidados aquí en Quetzaltenango o en Mazatenango o en Coatepeque, sino que la enfermería es una profesión global del cual nosotros podemos desprender muchos conocimientos. Estas dos acotaciones son bastante importantes para iniciar esta situación de retos de enfermería. Realmente, los retos de enfermería, los retos que enfermería presenta al afrontar esta pandemia de COVID-2019, pues se resume en las siguientes habilidades. Todos nosotros los enfermeros y enfermeras, auxiliares, profesionales, licenciados, magíster, pues nosotros debemos tener este tipo de habilidades. Y la habilidad no es más que la capacidad de una persona de hacer una cosa correctamente y con la facilidad requerida. Entonces, todos nosotros debemos tener este tipo de habilidad porque nos dedicamos al cuidado. La primera habilidad es la flexibilidad. Cuando la pandemia vino hacia nosotros, pues nosotros en algún momento no estábamos tan preparados. Algunas veces estábamos tan encerrados en algunas situaciones que nosotros pensábamos que es así como se hacía. Pero la situación que se fue dando comenzó a hacer que nosotros seamos flexibles en todo sentido de la palabra en nuestra profesión. Otra habilidad es la adaptabilidad. Vieran que nosotros como enfermería, pues los que ejercemos enfermería, ya seamos profesionales, auxiliares, ¿cómo nos adaptamos al contexto en que nos corresponde dar cuidados de enfermería? Por ejemplo, si a usted lo mueven de un servicio, del servicio de sala de operaciones al servicio de intensivo de niños, usted con el tiempo se adapta. Esa es una habilidad que por inherencia de la profesión tenemos que tener, adaptarnos al contexto en el que estamos. De igual manera, pues cuando se comienza a dar esto del COVID-19, nosotros nos comenzamos a adaptar a todos los cambios que se comienzan a dar. Nosotros como enfermeros nos lavamos la mano constantemente, pero ahora nos lavamos más la mano. Desinfectamos las áreas donde trabajamos, pero ahora lo hacemos con más constancia. En fin, entonces esto de la adaptabilidad es inherente a nuestra profesión, es inherente a nosotros como enfermeros. Y tenemos esa capacidad de que si nos mandan a un servicio, por ejemplo, nos sacan de la emergencia y nos trasladan a la pediatría, o de la pediatría nos trasladan a las medicinas, pues nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos a las actividades, a las funciones que se realizan en ese servicio, y entonces estas dos habilidades es inherente a nosotros. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha venido como que a reanimar, como que a reavivar este tipo de habilidades en nosotros. Otra habilidad que nosotros tenemos es la creatividad. Cuando a nosotros no se nos da algunos insumos necesarios, cuando no tenemos los recursos que se deben tener, nosotros somos creativos y entonces comenzamos a ver de dónde sacar los recursos y reutilizar algunos recursos que podemos reutilizar, y entonces nosotros comenzamos a crear algunas situaciones. Yo tengo compañeras en el trabajo, yo trabajo en el Hospital Regional de Occidente, que tienen una creatividad muy, muy impresionante. Y cuando gestionan en los servicios, tienen una gestión, miren, pero es muy estupenda.
La última vez que me tocó estar en uno de los servicios, todo estaba muy ordenado, con tanta creatividad, una gestión excelente que yo la califico de eficiente, porque esta persona ha utilizado esta habilidad de la creatividad. La creatividad es natural en el ser humano. La creatividad es todos nosotros somos creativos, nosotros tenemos esa capacidad o facilidad de inventar o crear alguna cosa. Sin embargo, en enfermería, pues nosotros utilizamos más nuestra creatividad cuando nos hacen falta los recursos médicos o quirúrgicos o algunos otros recursos materiales que nos hace falta en el servicio, pues nosotros creamos ahí alguna situación para poder paliar esa falta de recurso o llevar el control de esos recursos que nosotros tenemos. Otra habilidad importante en esta situación del reto de enfermería frente a la pandemia es el trabajo en equipo. Pues una de tantas veces que yo me he dirigido a ustedes o a otras personas, he hablado de que en enfermería tenemos nosotros 4 métodos de trabajo y uno de estos métodos es el trabajo en equipo. Trabajar en equipo no quiere decir hacer todo lo que se nos ocurre hacer, no. Trabajar en equipo es realizar cada una de las actividades que nos corresponde hacer. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en el equipo del Real Madrid. Está el portero, están los defensas, los delanteros, los mediocampistas, ¿verdad? Bueno, Cristiano ya no está, pero estaba. Pero él era el encargado de meter goles. Ok, entonces cada quien hacía su función. Nosotros como enfermeros, como equipo de trabajo de salud, cada quien realiza su función. La jefa de servicio, pues es la encargada de gestionar los recursos materiales, médicos, medicamentos, los recursos que se necesitan en el servicio. El auxiliar de enfermería tiene sus actividades propias. Muy bien, entonces el trabajo en equipo quiere decir que todos debemos realizar las actividades que a nosotros nos corresponde y llevar a cabo un buen cuidado de enfermería. También una de las habilidades es la empatía, y la empatía no necesariamente significa simpatía. Cuando usted está en la emergencia y de repente le llega, tal vez es muy extremista esto, pero le llega a una persona que no le agrada a usted, pues usted no le tendrá simpatía a esa persona, pero tiene que tener empatía, y la empatía es que usted se ponga en los zapatos de esa persona y por lo tanto le debe dar el cuidado que usted le podría dar a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá a algún familiar que se pudiera enfermar. Eso significa la empatía, no necesariamente significa simpatía. Otra habilidad importante es la capacidad organizativa. Nosotros los enfermeros, pues, respetamos las jerarquías, ¿verdad? Respetamos las jerarquías y tenemos una organización. Tenemos una jefa de servicio, una subjefa de servicio, tenemos una supervisora, etcétera, etcétera, ¿verdad? Según el nivel o según la institución donde estemos. Muy bien, esa capacidad organizativa siempre la vamos nosotros a tener y siempre nosotros la vamos a respetar. Si nosotros no respetamos esa organización que nosotros tenemos, pues prácticamente caeremos en una desorganización y por lo tanto cometeremos muchos errores que no deberíamos cometer. La otra habilidad es tener la perspectiva humanista del cuidado. No debemos olvidarnos que a las personas que estamos atendiendo son seres humanos que tienen sentimientos, que tienen emociones, que sienten dolor, que sienten tristeza, que pueden tener cambios, que pueden sufrir miedo, que sienten el dolor, que sienten la ausencia de algún familiar.
son personas que depende del contexto de donde viven, si es que son personas reactivas, depende de la situación en la que están pasando, pueden cambiar su estado de ánimo. Si son personas proactivas, pues igual se van a comportar como tal. Muy bien, esta perspectiva humanista del cuidado no la debemos perder. Es cierto que nuestra profesión es ciencia y arte. Sin embargo, también tenemos que tener esa parte humana. No debemos olvidar que las personas son sujetos, no son objetos, y por lo tanto debemos tratarlos como tal. Y por último, pues debemos tener la visión holística del paciente, es decir, debemos ver al paciente como una persona integrada con cuerpo, alma y espíritu. Y entonces cuando nosotros pensamos y tenemos esta visión del paciente como una persona integrada inseparablemente por estas características, que es lo físico, que es lo psíquico y que es lo espiritual, pues nosotros entonces trataremos todas estas áreas del paciente y seremos un poco o seremos más humanos al darle el cuidado. Estas habilidades son bastante importantes para afrontar los retos que nos da esta pandemia del COVID-19 en esta época. Yo quisiera enfocar los retos que enfrenta la enfermería en base o con base a las 4 áreas del ejercicio profesional. Nosotros los enfermeros profesionales y como también los auxiliares de enfermería debemos aprender, debemos interiorizarnos de que como profesión tenemos 4 áreas en el ejercicio profesional. Y el primer área es la administración. Bueno, aunque el factor aquí no altera, ¿verdad? No altera si va primero el cuidado, si va primero la investigación, pero algunos lo ordenamos de esta manera. La administración, el cuidado directo, la educación y la investigación. Estas son las 4 áreas del ejercicio profesional de enfermería. Y yo quisiera enfocar los retos que enfrenta enfermería en esta pandemia en base a estas 4 áreas del ejercicio profesional. Veamos en la administración. En la administración, pues se requiere en estos momentos que todos nosotros los enfermeros seamos líderes, ya seamos enfermeros profesionales o auxiliares de enfermería, tenemos que ejercer ese liderazgo. Tenemos que ser influenciadores, que eso es la definición de líder. Líder, dice John Maxwell, por ejemplo, que es aquella persona que influencia en las otras personas. También dice que el liderazgo o el líder es aquella persona que tiene seguidores. Por lo tanto, nosotros como enfermeros somos líderes. Somos líderes porque por posición o por naturaleza, pues nosotros nos dedicamos al cuidado y los pacientes que están bajo nuestro resguardo, pues de alguna manera hacen lo que nosotros les decimos. Por ejemplo, señor X, por favor tómese su pastilla porque eso le va a quitar el dolor. Y el paciente le va a decir, muy bien, señor enfermero o señorita enfermera, y se va a tomar la pastilla y entonces usted ya está ejerciendo influencia sobre esa persona. También nosotros los profesionales de enfermería, pues sabemos que por posición, pues tenemos nosotros que ejercer este liderazgo. Por lo tanto, en el área del ejercicio profesional, que es la administración, debemos nosotros ejercer el liderazgo. ¿Y cómo vamos a ejercer? Bueno, también otra situación que nosotros, además del liderazgo, es la gestión de los recursos humanos. Por ejemplo, yo vi ahí a mis jefas, cómo gestionaban ellos el recurso humano, porque la verdad, la demanda entonces se acrecentó bastante. Veíamos nosotros a pacientes llegar de todos lados infectados con esta enfermedad y había muy poco recurso y por lo tanto la gestión de recurso humano fue bastante importante
una de las actividades que ellos realizaron en la administración, por supuesto que con la colaboración del recurso humano, del director de la institución y toda esa cuestión, y entonces comenzaron a gestionar el recurso humano. Y gestionar el recurso humano no significa solamente requerir o adquirir el recurso humano, sino que implica entrenarlo, implica inducirlo, implica organizarlo, pues todo ese sentido de la palabra. También la gestión de los recursos médico-quirúrgicos, porque nosotros no podemos trabajar si no podemos tener los recursos médico-quirúrgicos. Este es un reto, porque cuando inició esta pandemia no teníamos equipo de protección personal, no teníamos mascarillas, no teníamos batas, no teníamos todos estos recursos que ahora sí se tienen. Sin embargo, entonces enfermería se tuvo que ver involucrado, por supuesto que hay otras autoridades y hay otras personas que también tienen que gestionar desde el presupuesto de la institución y desde hacer toda la gestión en la parte externa del hospital, pero esta gestión me refiero a la parte interna ya de la institución, en donde la enfermera, el enfermero tiene que ver si el servicio cuenta con todos estos recursos humanos, con estos recursos médico-quirúrgicos, también con los medicamentos, incluso con el recurso físico, ¿verdad? Ver si hay hacinamiento, si el hacinamiento, en vez de ayudar, en vez de solventar la necesidad de los pacientes, influye en que el personal pueda contagiarse o contaminarse, pues entonces enfermería tiene que velar por esto, ¿verdad? Para que exista un buen espacio para poder tener a los pacientes. Y este es un reto administrativo del personal de enfermería. La motivación. ¿Cuántas veces yo he escuchado llegar al personal de enfermería desmotivado, verdad? Otra vez me tengo que poner el traje de protección personal, otra vez me tengo que poner la mascarilla N95, otra vez me tengo que poner la careta, es insoportable, ¿verdad? Pero entonces ahí el liderazgo que ejerce el profesional de enfermería o la enfermera jefa de servicio, pues tiene que ser motivadora, ¿verdad? Y nosotros también como personal auxiliar de enfermería o personal profesional de enfermería que nos corresponde poder trabajar, debemos automotivarnos y decir, bueno, yo lo estoy haciendo en bien de la persona. Lo he dicho siempre, nosotros aquí en Guatemala somos el 95 o el 96% cristianos, y entonces diremos, el Señor me va a proteger donde exista sombra de angustia o donde exista muerte, Él me va a proteger y yo voy a servirle a mi prójimo, y entonces uno se automotiva y entonces pues sigue adelante con el trabajo, ¿verdad? Y esta es una situación y este es un reto también personal, profesional, organizacional. También uno de los retos en esta fase administrativa es la organización del personal, y una de las cuestiones que también ya lo mencionaba acerca de que podemos tener el recurso necesario, podemos tener todo el personal necesario, incluso podemos tener superávit de personal, pero lo que tenemos que hacer aquí es organizarnos para dar un buen cuidado al paciente. También el control es sumamente importante porque podemos dotar de recursos humanos, materiales, físicos y de todo tipo de recursos al servicio, pero si no tenemos un buen control sobre este recurso, pues prácticamente en esta área del ejercicio profesional que es la administración, pues estaríamos fallando, ¿verdad? Ya les digo, yo he visto profesionales muy hábiles para poder tener este tipo de control en cada uno de los servicios. El monitoreo y la evaluación son dos cosas importantes también respecto a la administración. Así que estos son los retos administrativos que nos trae consigo la pandemia de COVID-19.
Otro reto importante es respecto al cuidado. Y aquí nos involucramos auxiliares de enfermería con mayor énfasis porque nosotros pues damos mayor énfasis a este aspecto en el ejercicio de nuestra profesión. Con esto no quiero decir que nosotros los profesionales tampoco demos cuidado, sí damos cuidado, pero con mayor frecuencia el área clínica pues tiene que ejercerse de esta manera. La manera en que nosotros debemos dar cuidado es con base científica, con base técnica. Les digo que la definición que a mí me gusta de enfermería es que se define como la ciencia y el arte del cuidado de la persona, de la familia y de la comunidad. Y cuando digo que debemos dar cuidado con científica, lo que quiero decir es que debemos dar cuidados con conocimiento. Si vamos a administrar un medicamento, tenemos que conocer qué tipo de medicamento es, cuáles son sus efectos secundarios, cuáles son sus contraindicaciones, pues todo esto, ¿verdad? Cuando vamos a hacer un baño de esponja, también debemos conocer bien la técnica y aquí va lo técnico y lo científico. Debemos recordarnos que a quienes le estamos dando este cuidado es a una persona, no a un objeto, no a una cosa, sino a un sujeto, ¿verdad? Y entonces también tenemos aquello que debemos dar cuidado basado en la evidencia. Y este cuidado basado en la evidencia no es ni menos aquel cuidado que lo basamos en la experiencia que nosotros tenemos. Yo cómo valoro la experiencia de las personas que ya tienen 30 años de trabajo, 32 años de trabajo, porque esa experiencia que han acumulado, pues no solo con la base técnica o la base científica que tienen, sino también con esa experiencia que poseen, pues tienen bastante conocimiento. Que si esa experiencia lo escribieran, nosotros tendríamos un rico fundamento científico, ¿verdad? Entonces, el cuidado basado en la evidencia no es nada más el cuidado aquel que se da con la experiencia, ¿verdad? La experiencia nos enseña muchas cosas. También debemos dar cuidado usando los protocolos. En esta época de pandemia, una de las situaciones que se da con bastante eh, frecuencia es el uso de los protocolos, ¿verdad? Han habido instituciones en donde no habían protocolos, han habido instituciones donde tenían algunos protocolos, pero ahora con esta pandemia, pues cada institución tiene su protocolo. O tiene su protocolo o tiene que tener su protocolo, ¿verdad? Su protocolo de bioseguridad, su protocolo de uso del equipo de protección personal, su protocolo de cómo tratar a pacientes positivos en un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el uso de protocolos es bastante importante. En ese documento que yo les mostré al principio, pues nos dice que ellos experimentaron un crecimiento bastante importante acerca del uso de protocolos y que también evaluaron cómo cómo estos protocolos ayudaron o no ayudaron para manejar a los pacientes, para darle cuidado a los pacientes en esta situación en la que vivimos. También debemos de dar un cuidado holístico al respecto de este concepto, pues ya toqué bastante hace un ratito, que el cuidado holístico no es nada más de aquello de pensar en que la persona es espíritu, es alma, es cuerpo, ¿verdad? Y tratar a este paciente o al paciente de esta manera, de tal manera que no vamos a darle un cuidado deshumanizado, sino un cuidado humanizado. Y pues esto nos lleva también a dar el cuidado humano y a dar un cuidado ético.
Cuando hablamos de ética, pues, pues estamos hablando de la conducta que nosotros los enfermeros, las enfermeras, debemos de tener, ¿verdad? Frente a una situación que se da con algún paciente. Pues la ética no es nada más de hacer lo correcto, ¿verdad? Y pues en un instante yo me puse a reflexionar que qué es la ética, y la ética siempre se define como hacer lo correcto, como hacer lo que se debe hacer. Sin embargo, yo quería ir un poco más allá. Y entonces me puse a reflexionar y llegué a esto, que la ética es usar la razón en la conducta. Es decir, que primero vamos a analizar, pensar, razonar si es lo que debemos hacer con el paciente. Si esto que vamos a hacer con el paciente, lo recto, lo correcto, es lo necesario para salvaguardar la vida de este paciente o salvaguardar su integridad. Si esto es lo que el paciente se requiere y no hay ninguna interferencia legal, normativo con lo que voy a hacer, pues entonces lo voy a hacer en bien del paciente. Eso para mí es la ética. Muy bien, en el plano de la educación, que ya es la otra área del ejercicio profesional, pues todos nosotros debemos velar por nuestra formación. No debemos conformarnos con el conocimiento que tenemos. Debemos aprender, y cada día se aprende. El hecho que yo esté dando ahorita la conferencia no quiere decir que yo conozca todo, porque entonces al pensar que yo conozco todo, pues prácticamente me quedé limitado, porque ninguna persona tiene el conocimiento total, excepto el ser superior que se llama Dios. Él conoce todo porque Él es omnisciente y tiene omnisciencia. Pero nosotros como seres humanos no llegamos a tener un conocimiento completo o total, sino que cada día nosotros aprendemos, y muchos pensadores dicen incluso que hasta la muerte seguimos aprendiendo. Después de la muerte, pues no sabemos, porque ningún muerto nos ha dicho si aprende o ha aprendido después de la muerte. Sin embargo, lo importante para nosotros en este momento es nuestra formación. Debemos formarnos en todo sentido de la palabra. Debemos recibir las capacitaciones, no nos alejemos de la capacitación. Cuando a nosotros nos convocan a una capacitación, seamos los primeros en estar en esa capacitación. Cuando nosotros escuchemos por ahí que hay un webinar o una capacitación en línea, pues nosotros seamos los primeros en estar en ese tipo de... Porque algo aprenderemos. Quizás todo lo que nos digan en el webinar o en la capacitación en línea, ya conozcamos todo lo que nos dijeron, pero algún pensamiento, algún concepto, alguna definición, algún aspecto de todo ese tema que quizás no sepamos, vayamos a aprender. Por lo tanto, nuestra formación y nuestra capacitación es importante y nosotros debemos tener esa habilidad de autoeducarnos. Yo me pongo a pensar en los años 80, 85, 90, hace mucho tiempo ya, en el que a nosotros en primaria, en el 80, por ejemplo, nos decían, vayan a la biblioteca, lleven sus fichas y en las fichas saquen su resumen, saquen su paráfrasis, tomen ahí el nombre del autor y después entonces lo trasladan a la máquina de escribir y hacen el documento que es necesario, ¿verdad? Y entonces nosotros íbamos a la biblioteca y resulta que cuando llegábamos tenían solo 12 ejemplares o 3 ejemplares del libro que necesitábamos y habían ya 2, 3 estudiantes que se adelantaron hacia nosotros y nosotros teníamos que esperar
a que ellos terminaran su investigación y nosotros ir entonces a investigar y tomar apunte y hacer el resumen que nosotros queríamos realizar de esos documentos que íbamos a investigar. Ahora no. Ahora tenemos una vasta cantidad de libros, de investigaciones, de folletos, de documentos en la internet. Es solo de saber cómo investigar y de dónde buscar y qué tema específicamente necesito localizar. Y entonces, en base a esa en base a esos datos que nosotros tengamos, entonces nosotros ya podemos localizar la temática o podemos localizar todo lo que nosotros necesitemos en cuestión de los documentos que necesitemos para nosotros autoformarnos. Otra situación es que ahora en la internet usted consigue aquellos, cursos en línea que se llaman MOOC. Que su que es que son los cursos masivos o los cursos masivos en línea, ¿verdad? La abreviatura se debe a que está en inglés, ¿verdad? Pero miren, estos cursos masivos en línea son gratuitos y hay de diversas universidades, hay de universidades de México, hay de universidades europeos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, hay una infinidad de cosas. Una herramienta muy sencilla es, por ejemplo, YouTube. Usted busca ahí en YouTube y usted se autoeduca ahí, por supuesto, que también usted tiene que tener esa habilidad o ese discernimiento de ver si esta información es verídica o si no es verídica, si es científica o no es científica, porque también hay información falsa en la internet, ¿verdad? Pero hablando de la autoeducación, nosotros en esta era, nosotros podemos autoeducarnos. Tenemos mucho material para autoeducarnos. Y todo este material es gratuito, ¿verdad? No tenemos que pagar ni un solo centavo y nos ayuda a nuestro crecimiento personal. Recuérdese que reto significa crecimiento personal. Y la autoeducación es una manera de nosotros afrontar este reto. Muy bien. El uso de la tecnología es otro de los retos que nosotros tenemos en la educación. En esta era en que nosotros estamos dando la educación en línea, tenemos que conocer mucho de la tecnología o por lo menos lo básico, ¿verdad? No tenemos que ser estudiosos de la tecnología ni nada por el estilo, pero por lo menos tenemos que conocer lo básico para utilizar estos medios tecnológicos para dar educación, para educarnos nosotros, para dar información y para recibir información verídica nosotros, ¿verdad? Entonces el uso de la tecnología también es bastante importante. En los servicios, pues ahora, ¿verdad? Con esta pandemia, pues se implementaron algunos aparatos que no conocíamos y que no habíamos visto, y entonces nosotros tenemos que aceptar ese reto y afrontar ese reto de que estamos en una era tecnológica y utilizar la tecnología como tal. La educación a personal, la educación a pacientes y la educación a estudiantes que se involucran en el cuidado de enfermería es bastante importante. Nosotros podemos educar al paciente, por ejemplo, para no contagiar de COVID a sus familiares. Podemos educar a los estudiantes, ¿verdad? Para que también ellos utilicen correctamente todas las medidas de bioseguridad para no contagiarse ellos. En fin, este reto de la educación es bastante complejo y completo. En el documento decía, ¿verdad? La educación express. Algunos de nosotros que no conocíamos qué era COVID o qué era el SARS-CoV-2 o cómo debíamos ponernos el traje de uso personal o de protección personal, tuvimos que aprenderlo así rápido, ¿verdad? Porque pues no nos daba tiempo para documentarnos así muy
despacio, ¿verdad? O documentarlos con un cúmulo de conocimientos. No, lo que hicimos fue de manera express conocer todo lo relacionado a la enfermedad como a la protección de esa enfermedad. En relación a la investigación, pues podríamos nosotros decir algunas cosas en este sentido. Por ejemplo, el uso de protocolos, qué tanto nos sirve el uso de protocolos en esta pandemia, cómo esta pandemia nos afectó personalmente, profesionalmente, familiarmente y socialmente, y cómo fue la respuesta institucional a esta situación, cuál fue la conducta social. Esto podrían ser algunos retos de enfermería en relación a este tema del COVID-19 en el área de investigación. Los retos de enfermería en la pandemia COVID-19 son bastante complejos, son bastante extensos. Sin embargo, desde mi reflexión personal, utilizando alguna literatura, pero mayormente la que yo les mostré al inicio de esta plática, pues me hace pensar que nosotros como enfermeros y enfermeras debemos afrontar este reto, aceptando que nosotros podemos crecer de manera personal, ¿verdad? Cuando hablo de manera personal, hablo de nuestra conducta ética, de nuestra conducta en valores, de nuestra forma de tratar a las personas, a los pacientes, de nuestra forma de vivir. También podemos crecer de manera profesional, en base mayormente a las 4 áreas de ejercicio profesional. Podemos nosotros tener ese crecimiento profesional y entonces pues dar lo mejor de nosotros para el cuidado de la persona, de la familia y de la comunidad. Yo los invito a reflexionar. Como les digo, no todos nosotros no tenemos el conocimiento total, pero lo que nosotros conocemos, pues debemos reflexionar usando nuestros conocimientos y escuchando la información que nos están dando, y entonces reflexionar y crecer de esta manera. Muy bien, los retos de enfermería en la pandemia de COVID-19 es un tema bastante importante y bastante interesante, y los invito a leer uno de las bases bibliográficas que utilicé en esta tarde para que puedan ustedes tener mayor información y entonces ver un poco de más reflexión sobre este tema.